Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en Olanchito Lloro, en medio de la consternación y el dolor, dan último adiós a las 2 mujeres y 2 niñas asesinadas a machetazos. Empresarios advierten que con la derogación de la ley del trabajo por hora, miles de empleados perderán su fuente de ingreso. La próxima semana llega al país comisión para la creación de la SISI. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Estamos listos para llevar las informaciones a partir de este momento. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente nos acompaña en 11 Noticias, emisión estelar. Miércoles 27 de abril iniciamos con las informaciones, pero antes nuestro segundo bloque de titulares. La cifra es aterradora. Cada 6 horas violan un niño en el país, según informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Tribunal en materia de extorsión otorga arresto domiciliario al supuesto líder de la Mara Salvatrucha, conocido como el Cholo Houston. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. En medio de la consternación de familiares y amigos, hoy enterraron los 2 cuerpos de las 2 mujeres y las 2 niñas que fueron asesinadas a mano de un hombre que confesó que hizo el cuádruple crimen por venganza en Olanchito. Yo quiero irme con mi mamita. Ella te va a cuidar de él. Ay, mi mamita, mamita. Mi amor, yo te entiendo. Ay, mi mamita. Entre lágrimas, dolor e impotencia, fueron sepultadas en el cementerio general Reina María Matute, Lubin Esperanza Juárez y las niñas Nancy Dayani Espinosa Juárez de 11 años y Kaylin Martínez Juárez de 40 días de nacida. Familiares y amigos acompañaron hasta su última morada a las víctimas de este hecho que conmocionó a Olanchito. Bueno, no se puede explicar pues lo que ha sucedido, un dolor inmenso, principalmente por las niñas, porque bueno, uno de adulto pues vivió, pero los niños pues empezaban a vivir su vida. Y lamentable lo que se está viviendo hoy en día. Dios la tenga, pues la lleve a donde le va a dar su lugar. Y al que le hizo ese hecho, le pido a Dios que lo bendiga, que le bendiga las manos. El señor Olman Espinosa, quien en este hecho perdió a su exesposa, hija y nieta, agradece a todas las personas que lo acompañaron. Esperarla, verla pronto y agradecerle a nuestros amigos, amistades que nos acompañaron en estos momentos tan difíciles. De todo corazón, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Las imágenes son de Jesús Molina. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. De estas tristes imágenes en Olanchito Lloro, nos vamos al occidente. En Santa Bárbara también se vieron momentos de tristeza y dolor en el sepelio de los padres e hijas que murieron trágicamente al impactar su motocicleta con una rastra. Este día se le dio oficial sepultura a la familia Fuentes Madrid, quienes perdieron la vida en un fatal accidente el día de ayer en la ciudad de Santa Bárbara. El señor Pedro García, tío del fallecido Samuel,
Nos habla del lamentable hecho y del comportamiento de su sobrino. No, impactante, ¿verdad? Son cuestiones que uno las ve a diario en los medios, pero cree que uno está exento de esto. Y es impactante y al final pues una situación que no se le desea a nadie, pero aquí estamos enfrentándola con la ayuda de Dios sobre todas las cosas. Así es, eso es lo que se nos ha informado porque, bueno, yo no soy de acá, yo vivo en Comayagua y la mamá de Samuel está por llegar, ella viene procedente de España, donde ella reside, y se nos ha informado que el cementerio local pues está lleno, como se dice popularmente, y se va a llevar a cabo en la aldea de La Cuesta. Estamos impresionados, ¿verdad?, con el apoyo de la comunidad y la verdad no tenemos palabras para agradecer porque anoche mirábamos como un pueblo muy unido, como lo es el pueblo de Santa Bárbara, al cual le damos las gracias, ¿verdad? Porque era algo que no nos esperábamos, una respuesta contundente en apoyo. Los 3 cuerpos de la familia fueron sepultados juntos en la comunidad de La Cuesta, Santa Bárbara. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Bien, y en otros temas, en el sector del Carmen, estoy hablando de San Pedro Sula, el norte del país, donde operan los aguacates, encuentran un cementerio clandestino. Un cementerio clandestino con 2 cadáveres semienterrados fueron encontrados por fiscales y medicina forense en la colonia Tacamiche del sector El Carmen de San Pedro Sula. El lugar sería utilizado por miembros de la banda Los Aguacates para enterrar a sus víctimas y eliminar evidencias de un hecho violento. Han reconocido un sitio que supuestamente es un cementerio clandestino que es utilizado para enterrar a sus víctimas por parte de la estructura criminal denominada los Aguacates. En las excavaciones que se han realizado han encontrado hasta el momento 2 cadáveres que estaban semienterrados en el sitio. Se están haciendo nuevas investigaciones en vista que se indica que en el lugar pueden haber unos 10 o 15 o más o menos personas enterradas en el sitio. Las acciones de búsqueda continuarán en la zona, pues fiscales prevén que habrían más cuerpos enterrados. Según expertos, este modus operandi por parte de estas estructuras criminales no solo sostienen la impunidad, sino también desestabilizan a las fuerzas de seguridad. Esto me parece más bien una estrategia del crimen organizado de desestabilizar, de crear puntos estratégicos para cometer masacres, para cometer formas indirectas o directas de asesinatos de mujeres, por ejemplo, y qué decir del tema de los cementerios clandestinos, que es un modus operandi del crimen organizado, llámese mareros o pandillas. A principios de marzo reportaron un cementerio clandestino en la colonia Flor de Cuba del sector Rivera Hernández, cuya banda predominante es la MS-13. Y es que el común denominador de estos sitios es que están rodeados de montañas y de múltiples senderos solitarios. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y la violencia ya ha desplazado a más de 250,000 familias a nivel nacional. Veamos con Gerlin Díaz. El fenómeno de desplazamiento de familias a lo interno del país cada vez se está incrementando de forma alarmante, ya que durante los últimos años son cerca de 250,000 familias las que han tenido que huir del área rural o urbana producto de la violencia ante el temor de ser asesinados, con el simple hecho de que un joven no quiera ser parte de una banda o estructura criminal. Son personas que son amenazadas, los jóvenes tienen que ser parte de la pandilla. El líder de la pandilla quiere tener a la niña más bonita del barrio, aunque no sea parte de la organización, y todo esto genera temor a nivel de los padres. La gente que es objeto que está presionada por la presencia de la violencia, pues para preservar la vida le toca huir a otras partes del país. Desde el Congreso Nacional debe de legislarse en favor de los desplazados porque el impacto de la violencia es creciente y todos los cuerpos de seguridad tienen su cuota de poder. Para que entonces tengamos autoridades que respondan ante ese flagelo que ataca al pueblo hondureño. Y al final, la mejor medicina para combatir eso no es el castigo ni la policía, sino que crear fuentes de trabajo, ingresos dignos para todos esos jóvenes.
Al menos la Policía Nacional informa que redoblarán las estrategias para combatir la criminalidad en aquellos barrios y colonias que están siendo desolados por maras y pandillas. Se están realizando diferentes tipos de estrategias policiales para reducir la violencia y asimismo durante la próxima semana se realizará un importante lanzamiento. Esto vendrá a reducir la impunidad y también a mejorar la seguridad en este sector de la zona norte del país. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Voy a ir al Congreso Nacional de la República con mi compañero Fernando Arteaga, que la decisión del empleo por hora. Se va a quitar el empleo por hora. Unos están a favor y otros en contra. Se han dispensado los 3 debates, pero esto ha generado una polémica. Temprano estaba viendo de que mucha gente que trabaja por el empleo por hora no está de acuerdo con esta decisión que ya se habría tomado en el Congreso Nacional de la República. Bueno, voy con los detalles directamente al Poder Legislativo del país con el periodista Fernando Arteaga. Adelante, Fernando. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, y buenas noches también al inmenso auditorio de Canal 11. Nos encontramos esta noche aquí en la Cámara Legislativa, donde ya se está con la discusión para derogarse de una vez por todas esta ley de empleo por hora. Se han dispensado los 3 debates y se encuentra en una única discusión ya. Vamos a escuchar de inmediato a la diputada Silvia Ayala, que es la presidenta de la comisión que dictaminó también todo este proyecto. Escuchen. Derechos que le corresponden a la clase trabajadora. Precisamente para eso la aprobaron. Y la aprobaron sin haberla consensuado absolutamente con nadie. La aprobaron al margen de la ley, la aprobaron inconsultamente. Fueron muchas las acciones que representantes de la clase trabajadora realizaron, solicitaron que se vetara ese decreto, se movilizaron, protestaron y no fueron escuchados. Ahora tenemos más de 2 meses de estar socializando este proyecto de decreto que ya había sido presentado en el Congreso Nacional por el compañero Juan Barahona. Sin embargo, ahorita que tenemos, presidente, tal como se ha dispuesto en este Congreso del Pueblo, 2 meses de estar en un proceso de consulta, consensuando con todos los sectores involucrados, nos vienen a decir que todavía hace falta socializar más. Hemos hecho, aparte de todo lo que aquí ampliamente se ha hablado para socializar, fuimos más allá y con el presidente de esta comisión especial y el resto de compañeros se decidió ir a hacer una gira a la ciudad de San Pedro Sula, porque como hicimos... Bueno, es lo que manifiesta a esta hora de la noche la diputada Silvia Ayala de Libre, pero escuchemos qué exigen del Partido Nacional con Antonio Rivera Callejas y también cuál es la propuesta que realizan y la posición del Partido Liberal de Honduras ante la derogación de esta ley de empleo por hora que se estaría realizando ya en unos minutos aquí en el Congreso Nacional. Bueno, tenemos entendido que por parte del Ejecutivo va a venir una propuesta, estaremos a la espera de ella. Hoy hemos analizado el tema en la bancada del partido, parece que hoy se va a presentar. Hemos nombrado al compañero Yuri Saba como el vocero de la bancada porque él era miembro de la comisión, pero sí nos alegra en el sentido de que nos han dicho que ya hay una propuesta para buscarle una alternativa si se deroga la ley del trabajo por hora. Yo creo que los diputados del LIBRE y del PCH deben ser más creativos. La derogación de la ley de empleo por hora va a venir a fomentar el ejército desempleado. Deben de reformarlo. Si a un caso hay algunos vacíos legales en la ley o no se cumplen, reformémosla, pero no la deroguemos. Los jóvenes de los call centers, los jóvenes del área de turismo, los jóvenes del sector productivo van a perder su empleo si derogan esa ley. Ojalá que no lo hagan, sin embargo, si tienen los votos, pues ni modo. Bueno, lo que manifestaban también estos diputados, pero lo que sí es cierto es que ya se dispensaron los debates, licenciado, y se va a derogar en cualquier momento luego que finalice esta discusión que se está realizando por parte de diferentes bancadas. Ya los nacionalistas, ante lo que decía Antonio Rivera, ya dijeron que no van a acompañar esta votación porque no hay soluciones para la clase trabajadora en el país, que es lo que necesita Honduras, trabajo y más trabajo. Sin embargo, con esto se está quitando prácticamente, aseguran desde el Partido Nacional, opciones para la población hondureña. Lo que podemos informar, y por supuesto nos mantenemos pendientes aquí en la Cámara Legislativa, licenciado Raúl Valladares. Bien,
Gracias a Fernando Arteaga. Lo que decía, los nacionalistas están en contra, una gente está a favor, otros están en contra de la derogación del empleo por hora. Voy a ampliar esto con Víctor Valladares. Gracias, Fernando. Adelante, Víctor. En Honduras no estamos en condiciones de perder un tan solo empleo. De los problemas sociales que tenemos probablemente es el más importante y del cual se derivan algunos otros. Esta es la advertencia desde la empresa privada del país respecto a la derogación a la ley de empleo por hora, misma que a su criterio fue creada con el único espíritu de generar oportunidades a muchas personas en el país. Creo que más bien se debe de fortalecer, modificar, probablemente hacer una nueva ley como la que ha propuesto el sector privado con una ley parcial para que se mantenga esta flexibilidad en la contratación laboral. Entre tanto, la dirigencia obrera asegura que esta ley solo ha servido para restar derechos a los trabajadores. Esa ley nociva que ha venido a trastear y afectar a todos los obreros, violentando lo que es el Código del Trabajo y la Constitución de la República. La derogación de esta ley en cuestión ha generado posiciones encontradas en la ciudadanía. Mi hijo lo tuve con empleo por hora y se enfermó del COVID y estuvo un mes sin trabajar y da la casualidad de que no le dieron nada, ni un tan solo beneficio. Debe de existir, porque al final hay empresas que sencillamente no pueden pagar el salario mínimo completo. Entonces, sí hay mucha gente que en realidad solo puede trabajar por horas. De acuerdo a los representantes de la empresa privada, al final serán miles de personas que quedarán excluidas de una oportunidad para llevar sustento a sus familias con la derogación de esta ley. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha desautorizado a instituciones bancarias a realizar cobros en varias transacciones. Conozca cuáles con Odalia Urbina. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros informó que los bancos del país ya no podrán cobrar comisión a quien reciba una transacción monetaria, acción que beneficiará al usuario y generará afiliación a hondureños a la banca. Lo que busca esta resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es eliminar esas operaciones abusivas que tenía el sistema financiero y que redundaba en mayores costos para la intermediación financiera y para todos las personas que tienen cuentas o hacen negociaciones con las instituciones financieras. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros anunció que quedan prohibidos los siguientes cobros: comisiones por recibir transferencias ACH, comisiones por retirar dinero en ventanilla o por cancelar cuenta bancaria, cobrar por saldos mínimos o mantener un promedio de saldo bajo en la cuenta de depósito, comisiones por contratar banca electrónica, cargos por errores que haga el banco en los procesos de transacciones, cobros por emitir finiquitos de préstamos para liberar la hipoteca de un bien. La modificación de los artículos 8 y 22 de las normas complementarias para el fortalecimiento de la transparencia y la cultura y atención finalizaría con los cobros abusivos, ejecutados por años por medio del sistema financiero del país. Expertos consideran que tales operaciones respaldarán las garantías crediticias atribuibles a la institución. Con el propósito de que las tasas no se incrementen mucho y además que la parte de la liquidez se mantenga en niveles adecuados. La nueva disposición entraría en vigencia en los próximos días, al ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Siempre en el tema económico, una misión del Fondo Monetario Internacional se reunió con autoridades del Gabinete de Gobierno para apoyar en mediano y largo plazo el plan de refundación enfocado en el análisis de temas de crecimiento sostenible, inflación, deuda externa y crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La delegación que preside Joyce Wong aseguró que apoyará la visión de campos económicos y sociales. Hemos empezado una visita de cortesía, va a ser una visita de 3 días para empezar el diálogo con el gobierno y hemos tenido ya un diálogo muy constructivo y muy fructífero con las autoridades. Las autoridades han exponido su visión de largo y mediano plazo de crecimiento sostenible y inclusivo
y pensamos que vamos a tener bastantes más reuniones con las autoridades en los próximos 3 días. De nuestra parte, estamos con toda la apertura para apoyar al gobierno de Honduras durante realmente estos tiempos de grandes retos en el contexto mundial. Llegada de emisión del Fondo Monetario Internacional ya ha generado expectativas en Honduras, nos dice Víctor Valladares. La llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional a Honduras ya genera expectativas entre los profesionales de la economía del país y consideran cuáles son algunos de los puntos principales que serán abordados con las autoridades de gobierno. Que de repente una semana podría ser una visita de exploración, a ver cómo están las finanzas, a ver qué se puede hacer con la deuda de Honduras, porque sabemos que es muy alta. Lograr una renegociación de la pesada deuda externa será otro factor crucial para los intereses del país, aseguran economistas del Foro Social de la Deuda Externa, tomando en cuenta que la misma ya supera los 9.200 millones de dólares. Estamos hablando que se acerca a más del 50% del Producto Interno Bruto y con un nuevo presupuesto, con un presupuesto que se acrecentó con respecto al mismo que se había aprobado en diciembre, es decir, del 2022. Un análisis profundo de los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania también será determinante en esta reunión, considera el expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, José Luis Moncada. Recordemos que el tema de la guerra Ucrania-Rusia está generando un incremento del petróleo, los insumos agrícolas están afectando la producción en términos generales, no hay inversión en el país. Esta es la primera reunión de acercamientos entre el organismo de crédito internacional y el nuevo gobierno, tomando en cuenta que el Estado de Honduras destina más de 56.000 millones de lempiras solo en servicio para el pago de la deuda externa. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Los diputados están pidiendo al gobierno de la República sancione ley que permita bajar impuestos a los fletes marítimos, nos cuenta Jonathan Girón. El diputado del Congreso Nacional, Marlon Lara, ha solicitado a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, la pronta sanción a la ley donde se establece una rebaja del 75% a los impuestos de los fletes marítimos y de esta forma amortizar parte del impacto en los costos de producción y servicios que demanda la ciudadanía. Si este decreto no lo sanciona la Presidenta, el importador lo que va a hacer es cargar ese valor al consumidor. Entonces ya la libra de granos básicos le va a costar mucho más. De acuerdo a representantes de la empresa privada, si bien estos incrementos en los fletes marítimos son un fenómeno de carácter internacional, esta reducción en la carga de impuestos al final traerá grandes beneficios a la ciudadanía. Lastimosamente la economía hondureña depende mucho de la importación de productos y esta gran cantidad de productos vienen por la vía marítima. En este caso el impacto en la economía es fuerte porque al elevarse el costo del transporte de materias primas y productos terminados que vienen hacia Honduras o que salen de Honduras, eso nos afecta, impacta a la economía nacional. Economistas del país también se suman a la solicitud del parlamentario por el departamento de Cortés. De lo que sabemos, la subida en los precios de los fertilizantes, la logística de transporte, mucha escasez de algunos productos, ya eso lo hemos venido experimentando nosotros también como hondureños. Este es un informe para 11 Noticias. Gracias, Jonathan. Vamos ahora a nuestra sección deportiva. Ya está lista nuestra compañera Rosa Alvarado. Muy buenas noches, bienvenidos al segmento deportivo y por supuesto hablar acerca de nuestra Liga Nacional siempre tiene cierta emoción y es que este día se han cumplido con esos 61 minutos que hacían falta por parte del clásico sanpedrano. Real España Maratón, partido jugado en el estadio Rubén Deras sin la presencia del público, un resultado de 3-1 al final, anotaciones de Hetzel Montes, de Rosas también, y ahí vemos el centro precisamente para ese 2-0 a favor de Real España. Con esto
estos últimos 3 puntos que Real España se termina de asegurar, ya se convierte en el líder de esta segunda vuelta, de estas vueltas, ¿no? Y lo importante para Real España de continuar sumando por el tema de las posiciones en la tabla, ¿no? Y Maratón, lamentablemente, con este resultado prácticamente le está diciendo adiós al torneo clausura. Un torneo clausura que ha sido manchado en diferentes oportunidades, ¿no? Con esos fallos administrativos que han ido manejando, y ahí estaba el 3-1 final de este partido entre ambas instituciones. Ahora, ¿cómo queda la tabla de posiciones? Es bien interesante porque, si bien es cierto, Platense, como ustedes pueden ver, está en ese último lugar en la tabla general, en la tabla acumulada. Siempre habían puntos sobre la mesa que habían estado discutiendo, ¿no? Que la federación le pasaba la pelota a la Liga Nacional, y al final la Liga Nacional termina determinando que ha fallado en contra de los propósitos de Victoria al solicitar esa demanda contra Real Sociedad y también Honduras del Progreso. Recordemos que estos dos equipos se habían inscrito tardíamente en el torneo Apertura, y esto venía desde el torneo pasado. Imagínense qué lamentable es que hasta ahora se estén tomando las decisiones. Lo cierto es que Platense se nos va de la primera división de nuestro fútbol, y ahora habrá que esperar quién nos acompaña en nuestro torneo de primera división. Compañeros, hasta acá, ¿sí? ¿Qué piensa del descenso del Platense? Por cierto, el Platense es el primer campeón de la historia de la Liga Nacional del fútbol semiprofesional hondureño. Nunca ha llegado a ser fútbol profesional el hondureño. Se va otra vez Platense, no es primera vez que desciende. Se va de la mano de uno de los mejores entrenadores de Honduras, Ramón Enrique Maradiaga, también una gloria del fútbol. Pues debe estar triste la gente de Puerto Cortés, Marlon Lara y los amigos de allá de Cortés deben estar tristes porque una vez más se va el Platense de la liga. Bueno, lamentablemente son los errores administrativos los que están pesando con Platense, porque el torneo pasado, para mí el torneo pasado es cuando desciende Platense, ¿no? Llega Ramón Enrique Maradiaga a agarrar un equipo lleno de jugadores novatos y al final pues intenta hacer lo que puede en este torneo clausura, pero sabemos que ya era demasiado tarde, la diferencia era abismal, y lo que estaba sucediendo con Honduras del Progreso y Real Sociedad era una eventualidad, que no se tiene que dar, no se tiene que dar, pero como acá somos bien permisivos, ¿verdad?, para ciertas cosas. Imagínense que estos puntos de Honduras del Progreso y de Real Sociedad venían desde la inscripción del torneo Apertura, quiere decir que desde el año pasado se tuvo que haber resuelto esto y la liga hasta ahorita determina el fallo. Finalmente, Rosa, ¿se queda Primitivo Maradiaga como entrenador en segunda división o cree que no seguirá el Platense? Todavía tenía contrato, pero falta ver qué es lo que decide la directiva y la decisión de él como profesional también. Nos despedimos entonces, compañeros, de este segmento deportivo y nos vamos inmediatamente con una breve pausa comercial. Continuamos luego de que Rosa Alvarado nos dio la información del deporte. Pues triste, pues que sigan, que luchen la gente de Puerto Cortés allá con el Platense para volverlo a la Liga Nacional. Mientras tanto, el asesor presidencial en materia de transparencia, estoy hablando del doctor Edmundo Orellana Mercado, ha confirmado que la próxima semana llega al país la comisión para la creación de la CICI, una delegación hondureña encabezada por el canciller Eduardo Enrique Reina, el secretario privado también Héctor Manuel Zelaya y José Manuel Zelaya, estuvieron en Washington para esto, que lo está confirmando el doctor Edmundo Orellana Mercado. El asesor de la presidencia en materia de transparencia y combate a la corrupción del gobierno de Xiomara Castro, Edmundo Orellana, informó que con el encuentro en Estados Unidos de autoridades nacionales con personeros del sistema de Naciones Unidas, se confirmó que en la primera semana de mayo llegaría la comisión de expertos para la creación de la CICI, un mecanismo externo de la lucha contra la corrupción en el país. La misión viene en mayo, a principios de mayo. Todavía no sabemos qué es lo que van a solicitar. De lo que tengamos las primeras reuniones vamos a saber qué es lo que están interesados ellos de tener para efecto de, o en su oportunidad, hacer una propuesta. Lo necesario para fortalecer el sistema de justicia, es decir, que fortalezca el Ministerio Público y que fortalezca los tribunales contra la corrupción. No podemos decir que un periodo presidencial. Expertos son del criterio que se debe tener fondos económicos disponibles para consolidar los procesos de desarrollo social en el territorio hondureño y que la organización tenga un sistema independiente de investigación.
contra la corrupción real, funcional y que pueda realmente darle respuesta al pueblo hondureño. Creo que esa es una apuesta importante. Se espera que avance, depende mucho también de la respuesta de Naciones Unidas. Cabe destacar que una delegación hondureña encabezada por el ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo Enrique Reina, intercambió opiniones con funcionarios de Naciones Unidas con respecto a la instalación de la Misión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y la nueva Junta Directiva del Seguro Social ha dado a conocer una serie de presuntas irregularidades de la administración pasada, nos cuenta Gisela Calix. Tras 2 meses en sus funciones, la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social rindió un informe donde establece que los actos irregulares dentro de la institución aún continúan vigentes, tal como desde hace varios años. Entre los hallazgos que se revelaron está el pago excesivo de servicios contratados, con lo que las administraciones pasadas dejaron una seguridad social prácticamente privatizada, con múltiples indicios de irregularidades en los procesos de licitación y tercerización de dichos servicios, por los que se pagan anualmente más de 800 millones de lempiras. Desafortunadamente, el pasado nos heredó una seguridad social prácticamente privatizada. Y definitivamente muchos de estos servicios en manos privadas, a través de los servicios subrogados, son pagados por más de 800 millones de lempiras anuales. Por otra parte, la Comisión de Salud del Congreso Nacional, que estuvo presente en esta comparecencia, aseguró por medio del diputado Fabricio Sandoval que procurarán crear leyes que mejoren el sistema sanitario del país, entre las que figuran el seguro social. Nosotros como Congreso vamos a acompañar ese proceso de recuperar el seguro para tener un seguro más humano. Mientras tanto, los pacientes que a diario buscan asistencia médica no conciben cómo es posible que aun y cuando ellos pagan cuotas mensuales como afiliados, estos dineros no son utilizados en su beneficio. Que el patrono no paga y la empresa está pagando todo, o sea, no lo están atendiendo como es, pues. Hicimos consultar la opinión de integrantes de la exjunta interventora del Seguro Social. No obstante, ninguno respondió a nuestro llamado. Gisela Calix, 11 Noticias. Y también por supuestos actos irregulares, la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestra documentos en la Alcaldía Municipal de La Ceiba, Atlántida. César Funes. Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal se apersonaron a la Municipalidad de La Ceiba para investigar sobre una denuncia interpuesta por el mismo alcalde, en la cual se investiga algunos funcionarios municipales que se podrían estar prestando para la evasión de impuestos. Los agentes extrajeron documentos de algunas dependencias municipales con la intención de continuar con este proceso de investigación. Se debe a la denuncia que presentó el señor alcalde hace aproximadamente 30 días sobre algunas inconsistencias encontradas en los departamentos de control tributario y planeamiento urbano, con los cuales se ha iniciado un proceso que busca sanear este tipo de inconsistencias. ¿Cuáles serían las inconsistencias que se han denunciado? Se encontraron varias, posiblemente en la investigación puedan salir otras, pero principalmente permisos de construcción falsos, permisos de operación falsos, pago de impuestos falsos. ¿Hay bastante personal involucrado en esto? No sabemos, eso lo va a determinar ya la ATI, ya no está en manos nuestras. Nosotros solicitamos la solicitud inicial de investigación, ahora ellos son los que van a determinar. Estas acciones se derivan luego de una formal denuncia interpuesta por el alcalde ceibeño, en la cual relata que algunos funcionarios municipales se estarían prestando para manipular el sistema y con ello evadir algunos impuestos a la comuna ceibeña. Para 11 Noticias, César Funes. Rena Maya nos informa que magistrados del Tribunal Superior de Cuentas aseguran que aún realizan auditorías al fondo departamental utilizado por ex y también actuales diputados del Congreso Nacional, en donde pues han descubierto la manera en que eran utilizados estos dineros. La Asociación por una Sociedad Más Justa dio a conocer en las últimas horas que unos 750 diputados al Congreso Nacional desde el 2010 al 2022
lograron sacar más de 2.300 millones de lempiras a través del llamado Fondo Departamental, pero el Tribunal Superior de Cuentas apenas tiene auditados 62 millones. Sin embargo, las máximas autoridades de la entidad contralora del Estado salen en su defensa y aseguran que son más los millones verificados y el mal manejo por los exparlamentarios, documentación que será entregada en las próximas horas al Ministerio Público para que proceda con las investigaciones para quienes malversaron dichos fondos. Enviamos el viernes pasado un oficio al fiscal general para fijar el procedimiento de entrega y recepción de los documentos. De acuerdo al Tribunal Superior de Cuentas, en esta documentación que estará remitiendo al Ministerio Público, sí existen elementos contundentes del mal manejo del fondo departamental. Decenas de exdiputados no lograron justificar el uso del mismo. Entonces, enhorabuena que ahora estén preparando ese material para poder enviarlo y esos pliegos de responsabilidad al Ministerio Público. Acá lo que se necesita es que se trabaje fuertemente en todo lo que manifestaba la ley. Aparte del nuevo lote de documentos que remitirán a la Fiscalía General de la República, según las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, esta ya tienen en su poder otra gran cantidad de documentos que fueron secuestrados en varias instituciones del Estado en los últimos 2 años, que prueban la participación directa de varios exparlamentarios en el mal manejo de dichos recursos asignados en su momento. René Amaya, 11 Noticias. Y el presidente del Congreso, Luis Redondo, está advirtiendo a los diputados que podrían ser expulsados e inhabilitados por 10 años si por su ausencia se rompe el quórum en las sesiones del Poder Legislativo. ¿Qué tal? Muchos diputados no llegan a trabajar. Fernando. La inasistencia e indisciplina en la Cámara Legislativa sacaron a flote el malestar del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en las últimas horas aludió públicamente lo que establece la Constitución de la República en cuanto a la conducta de los parlamentarios en las jornadas ordinarias del Pleno Legislativo. El segundo párrafo establece: los diputados que con su inasistencia o abandono injustificado de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre este, serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho a optar a cargos públicos. Esto es un poder del Estado. Y como poder del Estado, el que no se ha roto el quórum todavía, pero como poder del Estado, si se rompe el quórum, aquí está lo que dice la Constitución. Sectores de la sociedad civil lamentan ver esta indisciplina de los padres de la patria, cuando esta administración devolvió las sesiones presenciales y otras medidas que se habían pausado. Volvió a las sesiones presenciales, hay un poco más de apertura en cuanto a ver las sesiones, conocer un poco los proyectos que presenta cada diputado. Esas son cosas buenas. El pasado jueves la sesión del Congreso Nacional nunca pudo dar inicio debido a que el número de diputados presentes era insuficiente para que se lograra el quórum. Asimismo, en otras ocasiones se observa que las mismas inician, pero a mitad de la jornada muchos congresistas abandonan la Cámara Legislativa. Sí, hay que darle una nueva imagen al Congreso. Este es un Congreso del pueblo y en gran medida no solamente debemos serlo, sino también parecerlo. El tema de la puntualidad y la disciplina es un tema fundamental. Acompañamos las iniciativas del presidente Redondo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Son escalofriantes estas cifras. Cada 6 horas en Honduras violan a un niño. En la mayoría de los casos, estos abusos quedan en la impunidad. Pavoroso y preocupante. Estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa revela que cada 6 horas un niño o niña es violado en el país, lo que equivale a un promedio de 1.460 casos por año, de los que muchos quedan en la impunidad, ya que de cada 10 denuncias apenas se logran atender 2. Según las cifras oficiales emanadas por el Ministerio Público, se presentan abusos de los niños exactamente cada 6 horas. Está sufriendo abuso un niño o niña. Nuestros niños y niñas están siendo víctimas realmente
y no hay una respuesta institucional. Desde organizaciones defensoras de los derechos de la niñez claman al Estado por el establecimiento de políticas públicas que defiendan los derechos de la niñez en todas las áreas. Además, llaman a los cuerpos de investigación a ser más eficientes ante la falta de castigo a los responsables, en su mayoría miembros del mismo núcleo familiar. Estamos haciendo un llamado al sistema operador de justicia, al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Niñez, para que se activen todos los mecanismos que correspondan a favor de la investigación exhaustiva sobre esta problemática. ¿Cómo prevenir? Muchas veces, como decían ahí, en la misma familia se van dando estos casos de violación y es difícil a veces que un niño hable y dé su punto de vista acerca de lo que le está sucediendo. La falta de programas de prevención de delitos sexuales contra los niños y la poca cultura de la denuncia es otra debilidad que debe de ser atendida en el país, opinan expertos. Poner en la agenda política la situación de los niños y de las niñas, crear una política pública, crear también que las instituciones encargadas de hacer justicia tomen este tema con seriedad. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Vamos ahora con Iris Urbina porque los pobladores de Puerto Cortés linchan a un hombre que intentó privar de su libertad o secuestrar a 2 menores de edad. Esto en relación a los hechos violentos que también enfrenta la niñez en el país. Pobladores del barrio San Isidro de Puerto Cortés amarraron y lincharon a un hombre que intentaba llevarse por la fuerza a 2 menores de 11 y 6 años que caminaban solos en una de las calles de dicho sector. En las últimas horas recibimos una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911 donde se nos ponía en conocimiento que pobladores del sector de la colonia San Isidro del municipio de Puerto Cortés habían capturado a una persona de ese sector, el cual supuestamente había querido raptar o privar de la libertad a 2 menores de edad. Es en ese sentido que de manera inmediata nos trasladamos hacia ese lugar y en efecto los ciudadanos de ese lugar tenían a una persona amarrada. Ellos prácticamente tomaron la justicia por sus propias manos. Tras la acción de los pobladores, elementos de la policía llegaron al lugar y trasladaron hasta la posta policial de Puerto Cortés al hombre que supuestamente estaba drogado. A esta persona ya se le tiene detenida para efectos de investigación en la posta policial de esa misma jefatura municipal. Y es en ese sentido que le hacemos conocimiento o el llamado a los ciudadanos de ese sector que se aboquen a esta posta policial a interponer la formal denuncia. Autoridades policiales señalaron que luego de la detención realizada por parte de los pobladores, familiares de los menores no se habían presentado a interponer ninguna denuncia, por lo que este hombre podía ser puesto en libertad en las próximas horas. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y la Policía Nacional durante las últimas horas ha capturado a varios sujetos en la zona norte del país, entre ellos 2 presuntos violadores que bajo engaño sometían a menores de edad. Uno de los arrestos se dio en el municipio de Choloma Cortés, en un sujeto de 53 años de edad, sobre el cual había una orden de arresto, asimismo la de otro individuo que habría abusado de un niño de 8 años. Es un señor de 50 años de edad. A este se le supone responsable de lo que es la comisión del delito de otras agresiones sexuales calificadas agravadas en perjuicio de un niño menor de edad. Es en ese sentido que este sujeto ya fue trasladado a la fiscalía que corresponde por suponer responsable de la comisión de este delito. Tenemos otro detenido de 53 años también por la comisión de delitos sexuales. A este señor se le capturó en lo que es la colonia Juan Orlando de esta ciudad de San Pedro Sula y ya fue remitido a la fiscalía correspondiente por suponer responsable de lo que es el delito de otras agresiones sexuales. Las autoridades del Poder Judicial ya firmaron el acta que le da luz verde a la extradición del exdirector de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, que en los próximos días será extraditado a los Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico. Luego que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron la resolución de extradición de Juan Carlos Bonilla a los Estados Unidos, dicho proceso administrativo se da por concluido, por lo que solo resta que el Departamento de Justicia norteamericano ponga la fecha para que el exdirector de la Policía Nacional hondureña
les sea entregado. Se han hecho las firmas correspondientes y en este momento lo que procede es que el expediente sea remitido nuevamente al juez de primera instancia que conoció este proceso de extradición para que el mismo pueda ordenar la inmediata entrega del ciudadano Juan Carlos Bonilla al distrito requerente, que en este caso es la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según expertos, la extradición del Tigre Bonilla es un proceso mucho más rápido y expedito que la entrega a los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, ya que el primero no se apegó a los recursos de amparo que permite la justicia hondureña y por el contrario pidió a su defensa no dilatar su salida. Eso más bien adelanta el traslado del general Bonilla Valladares, ya que él no quiso utilizar el otro recurso de amparo, que también lo iban a aclarar, no lo iban a admitir. En ese sentido considero de que ya van a hacer los preparativos para que el general Bonilla sea extraditado a Estados Unidos. Ya se encuentra la resolución emitida por parte del Pleno de Magistrados en su condición de tribunal de alzada en relación al recurso de apelación que tuvieron conocimiento, el cual pues fue confirmada la resolución del juez natural. Se dijo que la extradición de Juan Carlos Bonilla no será en las próximas 48 horas, ya que se deben cumplir varias coordinaciones entre autoridades hondureñas y norteamericanas. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Nuestro compañero Wilfredo Alvarado nos informa que el tribunal en materia de extorsión otorga arresto domiciliario, escuche usted muy bien, al supuesto líder de la Mara Salvatrucha conocido como el Cholo Houston. El Tribunal de Sentencia en materia de extorsión otorgó arresto domiciliario para Carlos Alberto Álvarez, supuesto miembro de la Mara Salvatrucha, conocido con el alias de El Cholo Houston, quien enfrenta un proceso judicial por varios delitos. De acuerdo a la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, la Corte de Apelaciones en materia de extorsión considera que se venció la medida que mantenía en la cárcel al acusado. En esta ocasión, la Corte de Apelaciones en materia de extorsión, a criterio de ellos, se ha vencido la medida. Por esa razón, ordenan que se le cambie la medida de prisión preventiva. El Tribunal de Sentencia en materia de extorsión ha decidido por unanimidad de votos otorgarle arresto domiciliario. Al Cholo Houston lo consideran un cabecilla de la MS-13 y está siendo acusado por delitos relacionados al lavado de activos, asociación ilícita, portación ilegal de armas y extorsión. A Álvarez y a su esposa, Lizeth Claros, se les dio detención en agosto de 2019 en posesión de más de 6 millones de lempiras en joyas, armas y una colección de carros de lujo, como otros indicios relacionados a delitos graves. Este es un informe para 11 Noticias. Y las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de una operación interinstitucional, ubicaron 3 manzanas con unas 60,000 plantas de marihuana en la aldea El Zapote, Tocoa, departamento de Colón. Después de los procesos establecidos, se procedió a la incineración en el lugar donde se realizó la operación, que hasta el momento deja más de 100,000 plantas del alucinógeno decomisadas. Nuestras Fuerzas Armadas, a través de operaciones de alto impacto en las últimas horas, ha realizado una operación de aseguramiento de 3 manzanas de sembradíos de estupefacientes. Estamos hablando de plantas de marihuana plenamente desarrolladas, 1 metro, 1,5 metros de altura, con una cantidad aproximada de los 60,000 plantas que han sido cortadas e incineradas. Esta operación interinstitucional, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta SATRUC y la lucha contra el narcotráfico, se ha realizado en el sector de la comunidad Zapote, Tocoa, departamento de Colón. Además, en esta operación se ha asegurado una galera de fabricación artesanal donde se realizaba el secado de la droga y el empaque y posteriormente una distribución del alucinógeno a diferentes sectores, llevando brotes de violencia. A continuación le presentamos en pantalla un tuit que ha comunicado el ministro de Defensa a través de la Secretaría de Prensa de Honduras. El secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, sostuvo un encuentro con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Farnsworth-Togu, y las conversaciones se concentraron en cooperación militar y el avance de la lucha contra el narcotráfico, ha tuiteado la Secretaría de Prensa de Honduras comunicando en relación a esta importante reunión. Vamos a una pausa comercial, en breve continuamos con más.
La migración, desempleo y violencia son las principales causas para que los escolares en el departamento de Cortés hayan abandonado las clases, nos dice Shirley Martínez. Bueno, donde hay clases. Adelante, Shirley. Cortés es el segundo departamento con más estudiantes en el país. No obstante, es el que registra el mayor número de alumnos que abandonaron los centros de estudio este año. Según autoridades educativas, muchos de ellos se ven obligados a salirse de las aulas de clases para trabajar y otros salen del país con sus padres buscando un mejor futuro. El departamento de Cortés somos el departamento que más tenemos esa deserción escolar. Entonces invito tanto al padre de familia, a compañeros, docentes, que los unamos en esta campaña. Maestros coinciden que ni las autoridades educativas ni el Estado han ejecutado esfuerzos para frenar la deserción escolar. Nuestras autoridades veo que están preocupadas porque haya una gran cantidad de niños, pero no en cuanto a qué es lo que van a aprender los niños, ¿verdad? Hay que reformular también la mente de los docentes, de los maestros. Otra problemática, en San Pedro Sula se encuentran más de 250,000 estudiantes excluidos del sistema educativo, porque un 50% del alumnado debe de someterse en modo virtual y representa una carga económica en cada hogar. Los padres de familia nos decían, ya no queremos virtualidad, ya no queremos clases en línea, no tenemos capacidad. Yo fui docente de aula el año pasado y miren, no tenían los padres de familia un teléfono. Los maestros arguyen que estos indicadores se deben a los problemas que está sumido Honduras y a la falta de respuesta de las autoridades del gobierno central. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Necesitamos que los maestros, Andrea, y televidentes vuelvan a dar clases en todo el país. Sin duda, es necesario también avanzar en ese retraso que tenemos en la educación. 2 años se dice fácil, pero en cuanto a conocimientos de los niños es complicado. No, 2 años, y los estudios hablan que es como que 10 años se haya perdido en la educación nacional. Antes de irnos, tengan cuidado. Ahorita un buen amigo me vino a decir que le hablaron que se ganó un carro y $45,000. Le acaban de escribir a Marlon Mejía a su teléfono. Tengan cuidado con eso. Estafa. Son estafas, tengan mucho cuidado. En un momento viene el Gallo a contarnos la victoria del Liverpool hoy frente al submarino amarillo. No pudieron, ganaron los ingleses 2-0. Falta el partido de vuelta. Marlon tendrá detalles de la Champions League y también del fútbol nacional y de todos los deportes en general. Andrea. Así nos despedimos de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por habernos acompañado, por haberse informado con nosotros y ahora complemente con el Gallo de los Deportes. Con permiso. Buenas noches.